De acuerdo a la introducción, el delirio es un trastorno neurocognitivo agudo caracterizado por una alteración en la atención y la cognición, el cual se presenta de forma fluctuante a lo largo del tiempo. En la población geriátrica, este fenómeno es especialmente prevalente y preocupante, debido a que los ancianos suelen presentar comorbilidades, polifarmacia y una mayor vulnerabilidad o factores estresantes, lo que los convierte en un grupo de alto riesgo. Los mecanismos fisiopatológicos del delirio son complejos y pueden incluir disfunción neurotransmisora, inflamación sistémica y alteraciones en el metabolismo cerebral. El diagnóstico temprano y la identificación de factores desencadenantes, como lo son las infecciones, la deshidratación, los trastornos metabólicos o los efectos secundarios de los medicamentos, son cruciales para el manejo efectivo del delirio. Este trastorno no solo afecta la calidad de vida del paciente, sino que también se asocia con un aumento en la morbimortalidad y la institucionalización. Por ello, es esencial un enfoque multidisciplinario en la evaluación y tratamiento del delirio en ancianos, la cual debe incluir medidas no farmacológicas, optimización de la medicación y un entorno de cuidado que promueva la orientación y la rehabilitación. El reconocimiento y la comprensión del delirio en pacientes geriátricos es fundamental para mejorar los resultados clínicos y de esta forma reducir el impacto negativo en esta población vulnerable. La incidencia de delirium en pacientes geriátricos varía según el entorno y la condición subyacente del paciente, pero es significativamente más alta en esta población debido a la fragilidad y la polifarmacia. En pacientes hospitalizados en personas mayores de 65 años por enfermedades agudas, la incidencia de delirium es del 15 al 30%. En pacientes en cuidados intensivos, la incidencia es aún mayor, alcanzando entre el 70 y el 80%, debido a la gravedad de las enfermedades y la exposición a fármacos o sedantes. En pacientes geriátricos que se someten a cirugía, especialmente una cirugía ortopédica o cardíaca, se estima que el delirium ocurre en el 20% al 50% de los casos. Y, por último, entre los pacientes geriátricos en instituciones, ya sea como asilos o residencias de ancianos, la prevalencia puede alcanzar entre el 10% y el 60%. Y por último, los factores de riesgos en la población geriátrica sería edad avanzada, polifarmacia, comorbilidades e inmovilidad y hospitalización prolongada. Ahora bien, vamos a comenzar con la clínica. En cuestión al delirium, esta tiene un inicio agudo y es de curso fluctuante. El delirium a menudo se desarrolla en horas o días y puede fluctuar a lo largo del día, con periodos de lucidez seguidos de confusión. Es importante saber que los síntomas pueden empeorar por la noche, conocido como el síndrome del ocaso. El segundo punto a hablar es que va a haber un deterioro cognitivo. Se caracteriza por 4 puntos principales, que es la desorientación, el deterioro de la memoria, el pensamiento desorganizado y las alteraciones del lenguaje. En cuestión a la desorientación, el paciente puede estar desorientado en tiempo, lugar o persona. En cuestión a la memoria, a corto plazo suele verse afectada, mientras la memoria a largo plazo suele estar mantenida. El pensamiento suele ser desorganizado, puede ser ilógico, incoherente o tangencial y dificulta la comunicación interpersonal. En cuestión a las alteraciones del lenguaje, puede haber dificultad para encontrar palabras, habla arrastrada o frases sin sentido. Aunado al pensamiento desorganizado, esto dificulta más la comunicación. El tercer punto son las alteraciones en la atención y la conciencia. Existen cierto grado de desatención. El paciente llega a distraerse fácilmente, dificultad para concentrarse en tareas o conversaciones y le cuesta mantener o cambiar el punto de atención. Como bien decía, la conciencia va a estar alterada. Puede haber una disminución de la conciencia del entorno con el paciente apareciendo confuso o desorientado. En cuestión al nivel de conciencia alterada, puede variar desde un estado de hiperactividad, es decir, que el paciente esté agitado, inquieto, que se vuelva agresivo, o en un estado de hipoactividad, el paciente puede estar letárgico, somnoliento o todo el día estar dormido.
Y por eso es que tenemos dos subtipos de delirium, el hiperactivo y el hipoactivo, que como bien comentó, esas son sus características principales. También vamos a tener alteraciones perceptivas, ¿sí? Va a haber alucinaciones, ilusiones y delirios. Las alucinaciones visuales son muy comunes en los pacientes, aunque también pueden ocurrir alucinaciones auditivas, táctiles y de varios tipos. Las ilusiones, como bien lo dice su descripción, son interpretaciones erróneas de estímulos reales, como ver un abrigo y pensar que es una persona. Muchas de nosotras personas nos puede llegar a pasar. Y delirios, que son creencias falsas, a menudo paranoicas o persecutorias. Por ejemplo, creer que alguien intenta hacernos daño. Las alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia pueden aparecer como un sueño fragmentado, como insomnio o como somnolencia diurna. Puede que nuestro paciente duerma más durante el día y sea confuso y agitado por la noche. En cuestión a las alteraciones psicomotoras, como bien decíamos en el delirio hiperactivo, va a haber agitación, puede haber un aumento en la actividad motora, deambulación, inquietud o incluso comportamiento agresivo, o puede haber un retardo, quiere decir que haya disminución en la actividad motora, lentitud y reducción de los movimientos espontáneos. Por último, las alteraciones emocionales, aunque no suelen presentarse en todos los pacientes, pueden llegar a experimentar ansiedad, miedo, ira o depresión. Y también es común la labilidad emocional, donde el paciente cambia rápidamente entre emociones. En cuestión al diagnóstico, nosotros tenemos dos escalas muy importantes. La primera y la más utilizada es la CAM o Confusion Assessment Method, que el propósito es detectar delirio particularmente en entornos fuera de la unidad de cuidados intensivos. Tiene 4 criterios. Los primeros 2 deben estar presentes en todo momento y uno de los siguientes 2 puede o no estar presente para detectar delirio. El primero, como bien decía, es que debe ser de inicio agudo y curso fluctuante. Debe haber inatención y los que se pueden presentar o no son pensamiento desorganizado o nivel de conciencia alterado. Y una escala que me gustaría agregar, más como diagnóstico, es para dar pronóstico y ver el estadio de la enfermedad. Es la escala de evaluación del delirio revisada 98 o por sus siglas en inglés DRS-R98. El propósito es para evaluar la severidad y seguir su evolución a lo largo del tiempo. Tiene en una escala una puntuación del 0 al 39. Las puntuaciones más altas indican más severidad en cuestión al delirio y evalúa varios síntomas en una escala incluyendo dominios cognitivos y no cognitivos como las alucinaciones, agitación, atención y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Para el manejo integral de esta patología hay que tener en cuenta que no solamente se requiere lo farmacológico, sino también lo preventivo y lo educacional. Como primera instancia vamos a tener la prevención y el manejo del dolor. Hay que evaluar y prevenir como tal el dolor adecuadamente. En segundo lugar vamos a tener la movilización temprana, promover la movilidad temprana y el ejercicio, incentivar al paciente a que se mueva. En tercera instancia vamos a tener la orientación y estimulación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer y recomendar que el paciente haga el uso de calendarios, relojes visibles y la fomentación a la participación en familia, a algo social. También como cuarta instancia vamos a tener ambiente terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a promover que el paciente esté en lugares relajados, sin estímulos tóxicos, como un ambiente tranquilo, luz adecuada. Se recomienda luz cálida por lo general y minimizar el ruido, ya que esto puede alterar los síntomas y las patologías que le pueden desarrollar al paciente. Como quinta instancia vamos a tener el uso de ayuda sensorial. Esto solamente si el paciente lo requiere, como tal audífonos o gafas para evitar el exceso de estímulos como la luz.
Y como sexto lugar vamos a tener el manejo del sueño. Hay que promover una buena higiene del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tenga una rutina de sueño, así como minimizar las interrupciones nocturnas y a su vez evitar el uso de aparatos electrónicos. En el caso de la evaluación diaria, es necesario realizar evaluaciones diarias para identificar factores de riesgo y así poder reajustar las intervenciones preventivas y terapéuticas. Continuando con la prevención, es de suma importancia hacer una correcta identificación y manejo de factores de riesgo, para de este modo minimizar factores de riesgo como infecciones, deshidratación y desequilibrios electrolíticos, así como también realizar una revisión de medicamentos y así evitar medicamentos de alto riesgo y poder revisar la medicación del paciente regularmente.